Gestión. Prevención. Espacio. Manejo de crisis. Mejores condiciones. ¿Ayudará a la separación? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. El gusto de comenzar esta tarde informativa con todos ustedes y por supuesto de conversación política. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. ¿Cómo te trata este miércoles? Y bastante intenso ahora en cuanto a la noticia y muchas novedades para comentar, muchos temas calientes también en la agenda política. Sí. Así que ya voy hablando de algunos de los temas que tenemos en esta tarde para todos ustedes. Pasó de todo en estos últimos días, entre ayer y hoy, mucho movimiento político, así legislativo. Mismo. Y empieza a ponerse interesante en nuestra mirada ciudadana sobre el presupuesto. Sí. Porque es lo que se está discutiendo ahora y va a marcar un poco el año que viene, sobre todo con algunas ideas que no están muy claras todavía, porque los números todavía no son bien descritos todavía. Es una pena, Diego, que siempre que llegamos a esta época del año se intentan hacer o tratos sobre la mesa o aumentos por debajo de la mesa, es lo que va apareciendo. Yo no recuerdo si era el año pasado o antepasado que se daba la intención de querer aumentar el salario, por ejemplo, a ministros, viceministros, al propio presidente de la República. Esto estaba decidido. Escondido, sí. Hay que decir, entre el papeleo del presupuesto se incluye como una cuestión más para ampliar y lastimosamente este año vuelve a ocurrir lo mismo con las autoasignaciones del Congreso. Asimismo, algunas de ellas que aparentemente tienen pensado dirigir a lo que es el pago del seguro de privilegio para los diputados y senadores y también cupos de combustible por montos que de confirmarse realmente van a ser ofensivos, porque si un cupo de combustible es de 5 millones de guaraníes, realmente es un insulto a un montón de gente que trabaja muy duro en nuestro país y que no llega a ese salario. Sí, y que recibe salario del Estado. Y que recibe salario del Estado. Por trabajos muy loables como en el ámbito de la medicina y delicados, la docencia. Así mismo, la verdad que sería muy contradictorio, pero bueno, algunas voces no terminan de negar esto, por eso que queda ahí flotando en el ambiente que puede ser una realidad. Muy atentos a esto. Así es, señor. Y lastimosamente hoy nuevamente fue noticia lo que respecta a una legisladora por su actuar, decíamos ya desde bien temprano, para nada honorable. Una vez más, en tema de conversación, Norma Aquino Luragui, conocida, más conocida, digo bien, con el alias de Yaminal. Así mismo. Por este gesto obsceno que estuvo realizando. ¿Te acordás, Diego, que la semana pasada veíamos algunos documentos, se conocían datos sobre la época en la cual la actual senadora era funcionaria del Poder Judicial? ¿Tuvo problemas con asistencia? Sí. En varios meses. Ella registró ausencias por 20 días, 23 días, es decir, casi todo un mes y varios meses de corrido se daba este patrón, en los cuales a ella se le cuestionó desde el propio Poder Judicial su falta de asistencia a su lugar de trabajo y se la termina sacando, de hecho. Así mismo, ahí tenemos parte de esto. Dice mi entonces jefe, el diputado Mario Morel Pinto, estaba en campaña proselitista para el cargo de gobernador central, quien no resultó electo. Y esta era una de las argumentaciones del por qué ella no había presentado sus planillas de asistencia ante el Poder Judicial, el primer caso que se tenía en uno de los años. Pero acá estamos viendo otro. Fíjense, de febrero a agosto. Impresionante. ¿Cuántos meses son, Diego? 7 meses. Febrero, vamos así. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Periodos, dice, comprendidos entre el 102 y esto va hasta el 3108. Sí. Y fíjate vos, acá estamos viendo ausencias por 20 días, por 17 días. En un mes que no tiene por lo general más de 24 o 22 días hábiles. ¿Cómo vas a faltar en febrero? Febrero es luego corto. Es luego corto. 20 días faltó. Ya es mucho. Y esto era lo que se le estaba cuestionando a la senadora. Que responda sobre eso, ¿verdad? Claro, de hecho desde hace semanas, una vez que se conoció el caso la semana pasada específicamente, se la venía buscando. Ella estaba en un trabajo parlamentario en el extranjero, estaba de viaje. Vuelve ella, hoy es abordada por los colegas que estaban realizando la cobertura y específicamente una de ellas es la que
termina recibiendo este gesto obsceno al momento en el cual ella, la colega Fiona Aquino, es la que le consulta a la senadora cómo explica todas esas ausencias que tuvo cuando era funcionaria del Poder Judicial. Ella hoy, recordemos que intentó justificar sus ausencias, pero no presentó ningún documento. Sí. 14 meses de ausencia alegando problemas de salud. Claro, porque los que estábamos mostrando de febrero a agosto del 2014 sí, fue una sola etapa. Exactamente. Porque después, en el 2015, ella vuelve a registrar ausencias, hasta que después termina siendo sacada a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y ella termina, termina con un incidente cuando es abordada por Fiona Aquino y le termina mostrando el dedo del medio. Sí. Y le dice esa es la palabra que usa. Sí. Tenemos el audio incluso de ese momento breve para compartir. Bueno, después ella hizo su descargo en la sesión. Sí, también escribió en redes, ¿verdad? En Twitter, también escribió en redes, mantuvo algunos contactos telefónicos, en donde yo creo que lo más peligroso, antes de escuchar nada más el descargo que hace ella, es que ella dice, vamos a... casi la garroteé, dice. Sí, la próxima vez le iba a meter una bofetada. Casi me di vuelta como para bofetearla a la periodista. Así dijo. Pero finalmente no hizo y termina mostrando ese gesto. ¿Cuál era el descargo de Norma Aquino, la senadora que protagonizaba este hecho en el Senado? Toda paciencia tiene un límite. Me di vuelta porque no me hicieron una consulta, me hicieron directamente un insulto y respondí como tenía que responder a ese medio amarillista y mercenario que es con el dedo en el medio, como hace la amiga de los medios celeste amarilla. Entonces, realmente quiero pedirle disculpas a los colegas, pero yo no voy a permitir que ningún medio de cuarta categoría que agarra y denigra a una senadora, certificadora general en los registros públicos, llegué a ocupar todos los cargos desde el más bajo en el Poder Judicial. Yo no sabía que uno puede ser planillera por 18 años. O sea, yo no voy a permitir una falta de respeto sobre pretexto del derecho a libertad de expresión por ningún medio, por ningún colega, por nadie, presidente. Me vienen a bastardear en lo que fue mi carrera en el Poder Judicial, una carrera que fue lastimosamente truncada por algunos bandidos que hoy por hoy no están, porque fue uno de los bandidos fue el expresidente de la Corte Torres Quince, el que fue el que más me persiguió y me hizo un acoso laboral que me llevó a un derrame. O sea, que sea la primera y última vez, porque me voy a ir con mi ejército de abogados a demandarle uno por uno a cualquier persona que quiera venir a decir sobre mi persona que soy planillera o lo que sea, cuando que he dedicado 18 años de mi vida al Poder Judicial. Hoy soy senadora de la Nación, no le debo a nadie. No he pasado casting sábana para estar acá en el Senado. Con mucha humildad, perseverancia y sobre todo con un ejemplo de resiliencia, presidente. Y decirle eso. Y ahora me están atacando con el meme que le di el dedo en el medio cuando acá está sentada una senadora que cualquier cosa quita el dedo del medio a todos los colegas. Bueno, ese descargo hacía ella hoy en la Cámara de Senadores. También hubo posicionamiento de la bancada democrática. Así es, ellos realizaron unas publicaciones, además también la senadora Yaminal continuó de esta manera. El periodismo no es poder judicial, no voy a permitir insultos o violencia política sobre pretexto de libertad de expresión, lo que básicamente ya decía, ni porque está detrás de un micrófono. Hasta ahí todo bien, cualquiera puede no querer responder. Aparte esto sigue siendo también libertad de expresión de ella, ¿verdad? Claro. Lo que es peligroso, si volvemos por favor a la anterior publicación, a mí lo que me parece peligroso es que una senadora diga respecto a medios de comunicación o periodistas que le consultan
acerca de cuestiones que ella debería de salir a aclarar, que una senadora diga, la próxima le irá peor. Claro que significa esta amenaza, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? ¿Por qué una senadora tiene que hacer ese tipo de posicionamientos? Claro que puede no responder, está en todo su derecho de no responder, de enojarse, decían incluso algunos, pero... ¿Cree que hay abuso desde el ejercicio del periodismo? Están las herramientas legales para tomar las medidas. Como ella dijo que va a hacer. Con su ejército de abogados. Y tiene toda la facultad del mundo de hacer e ir a la justicia y plantear la cuestión a nivel de la justicia. Pero ese párrafo nomás... Que le fue mal también en la justicia, hay que decir. Sí, por eso ese párrafo nomás, la próxima la amenaza será peor, decís. Sumado a lo que ella dijo en contactos telefónicos, de que supuestamente estuvo a punto de abofetear a una persona por las consultas que le hacía. Esa suma, ese contexto es lo que a mí me parece sumamente peligroso. También hablan algunos colegas ahí del Senado, ¿verdad?, con respecto a esto. Sí. Y como decíamos, me siento acosada por este medio, dice, y nadie me va a obligar a responder los insultos, menos de un medio amarillista mercenario como ABC, decía la abogada Yaminal. Ella lo que dice se llama es Norma que, Aquino. Sí, ella lo que dice es que directamente le dijeron, la periodista en cuestión le dice planillera. Se escucha, de hecho, una persona que llega a decir eso. Pero no es aparentemente la voz de la periodista. Ajá, no es la voz de Fiona. No es la voz de Fiona. Pero se escucha que alguien le dice. Alguien le... No ¿Le sé, consulta o le usa? no se llega a escuchar, se escucha que es como una consulta. Si podemos volver a escuchar ese audio, se escucha como que es una consulta, pero no se termina de escuchar una pregunta completa. Y esa palabra, una especie de planillera, se escucha y ahí es donde ella reacciona con un dedo del medio nuevamente. A ver, escuchamos. ¿Senadora? No va a responder, senadora, por respecto a la planillera. ¿Senadora? No va a responder, senadora, por respecto a la planillera. ¿Senadora? Le acusan de planillera, algo así dice, ¿verdad? Algo por el estilo. Por eso, en una parte se escucha la voz de Fiona decir, en una parte se escucha a Fiona decir, no va a responder, senadora, pero no parece el mismo tono de voz, digo nomás. Es difícil. No sé si es otra persona la que hizo la consulta o alguien más que estaba allí, porque eran los pasillos del Senado, pero dice algo de planillera. Y ese es el motivo. Ella dice, la senadora dice que fue esta periodista la que hace ese juicio de valor, no fue una consulta, dice ella. Pero de igual manera, por eso reitero, uno puede enojarse, pero lo de amenazar y salir a decir... Ya la respuesta con el dedo del medio bastante desagradable, ¿verdad? Claro, ponele que hasta ahí incluso se pudo dejar pasar, pero el hecho de que ella salga otra vez públicamente a decirle, la iba a golpear, pero me atajé. ¿Qué necesidad hay de hacer esa demostración de poder, de decir la próxima le va a ir peor? Exactamente, es el poder amenazar también a una persona, la verdad que no parece lo mejor. Y esto generó reacciones en varios sentidos, por supuesto en lo que es la red X, lo que es Instagram, a nivel de WhatsApp y todo se convirtió en meme. O sea, si ella buscaba que esto no llame mucho la atención, creo que obtuvo todo lo contrario. Claro. Porque ha sido tendencia realmente en lo que es la comunicación a través de las redes sociales. Este es el comunicado de la bancada democrática de la Cámara de Senadores. Algunos senadores de la oposición firmaron, ante los hechos ocurridos que involucran a Norma Aquino, la senadora, y trabajadores de prensa, en particular la periodista Fiona Aquino. La bancada democrática expresa cuanto sigue: las amenazas a trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación en forma reiterada constituyen una muestra más de la deriva autoritaria propiciada por el cartismo desde los espacios de poder. Y más abajo sigue diciendo: estas prácticas pretenden un efecto de censura e incluso autocensura, buscando generar miedo y afectando el ejercicio de la libertad de expresión, dificultando la función de vigilancia pública de los periodistas y otros actores, minando el debate público abierto y vigoroso, esencial para una sociedad democrática. Se solidarizaron también los senadores. Y más abajo incluso dice: en el Congreso, o el Congreso no puede convertirse en otro espacio peligroso.
La próxima no le debe ir peor a ningún trabajador ni trabajadora. Ahí estamos viendo algunas de las firmas. Porque además hay que decir que se suma una serie de situaciones que se dieron desde aquella confrontación del presidente de la República, Santiago Peña, con un periodista, en realidad un discurso que Peña califica de vehemente, donde también se dirige en términos bastante fuertes a un periodista. A partir de ahí notamos varios hechos, incluso también le tocó al ministro de Urbanismo, Baruja, dirigirse con cierto desprecio hacia la prensa. Y esto también creo que preocupa no solamente en lo particular de Yaminal, sino en general este ambiente en un país donde hace poco nuestro presidente firmaba su compromiso de Chapultepec. Claro, que era un compromiso respecto a la libertad de prensa. Así mismo. Al ejercicio. Y de respecto a los trabajadores, además en general. Claro, porque acá lo que hay que dejar de hacer para mí, Diego, es dejar de personalizar. Haya sido o no quien haya sido la persona que dijo senadora planillera, o haya sido una consulta, o ella lo haya sentido como un agravio o no. Acá lo que hay que dejar de personalizar el tema. No es que yo le voy a odiar a Diego porque Diego me pregunta eso y le voy a marcar y le voy a poner una cruz, y siempre que me intenta preguntar algo yo voy a hacer de menos su pregunta, voy a reaccionar mal, voy a estar ahí con los pelos de punta. Hay que entender, y la clase política tiene que comprender de una buena vez por todas ya, que la consulta no es un cuestionamiento personal, no es un sentimiento de odio de Diego, de Fernanda, de Fiona, de quien sea. Es una consulta pública. ¿Qué pasó? ¿No se merecen acaso la gente que le votó a Yaminal saber por qué se le había echado antes del Poder Judicial? Claro que se merece. ¿Fue o no planillera la senadora a la que yo le voté pensando que iba a hacer un cambio por mí, como por nosotros como electores? Y otra es forma, una consulta pública, la gente tiene derecho a saber, no es una cuestión privada de la senadora. En absoluto. Y además es muy triste pensar que una persona que ocupa un cargo público tan importante como ser senador o senadora de la Nación puede parar algún tipo de discurso, aunque incluya insultos, con bofetadas o con amenaza de que le va a ir peor a nadie. La forma civilizada es hablar, y en todo caso, si no se siente agraviado, están los mecanismos judiciales para hacerlo. Claro que sí. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Terrible. A adolescentes, a niños. Se suma a una situación que se está dando y que va creciendo en cuanto a violencia. Y nosotros ya conocemos nuestro país, porque esto no es exclusivo del Paraguay. Esto pasa en muchos lugares donde empiezan estos ataques desde el poder hacia los medios de comunicación. No es nuevo, es una fórmula que se utiliza de manera bastante, sobre todo en un país donde no hay otro enemigo prácticamente que no sea la crítica periodística. Claro, y la oposición está prácticamente dormida. O son muy pocos en todo caso. Y sí. ¿Qué decía la bancada democrática respecto al tema? Nosotros nos pronunciamos como bloque democrático, como bancada democrática. En primer lugar, nosotros valoramos el trabajo de la prensa. En una democracia es esencial que la prensa tenga acceso a la información, pueda hacer todas las preguntas que considere oportuno, y es una obligación de los funcionarios públicos, de los que cumplimos alguna función pública, también responder, porque finalmente a través de la prensa la gente se entera de lo que ocurre. Así que vemos con mucha preocupación que en la sede del Congreso se produzcan, y no es la primera ocasión y no es la primera persona, que se produzcan agresiones, que se produzcan, se generen situaciones que pretenden quizás amedrentar o desalentar el trabajo libre del periodismo. Así que por esta razón... Bueno, 19:24, lo que decía Rafael Filisola, también hubo reacción de la gente que trabaja en el Congreso normalmente. Claro que sí. Las personas que estamos abocados a la cobertura, por lo general, los llamados periodistas acreditados se les denomina, hemos sacado parte de este comunicado también respecto a lo que tiene que ver con la situación que envuelve a Yaminal, la senadora. Pero vos acá, ahí se nota, por ejemplo, pese a que hay medios de distintas ideologías, posiciones en general, en el Congreso se nota como, por ejemplo, sí los trabajadores y trabajadoras de prensa pueden trabajar de manera armoniosa. Claro. Cada uno hace su trabajo, se respeta el trabajo de los demás. Independientemente de la línea editorial, todo. Independientemente de eso. Y cuando hay una situación de esta, también hay unidad para denunciar esto que estamos leyendo ahora. Expresamos nuestro más sincero apoyo y solidaridad a la colega Fiona Aquino frente a las amenazas recibidas por parte de la senadora Norma Aquino, alias Yaminal. Esta parte del comunicado que empieza así. Así es, señor. En este caso, preguntar, dice, es nuestro deber, reivindicamos que es nuestra obligación irrenunciable. Se exige también a ella que respete la labor periodística, la libertad de expresión, que se tengan en cuenta esos
esas posturas por sobre todo, y en nombre de la senadora Norma Aquino también, a todos los demás, por sobre todo los llamados y algunos de ellos hasta mal llamados representantes del pueblo, que a fin y al cabo, como ya decían varias personas, tienen que aprender a rendir cuentas, y si no lo quieren hacer en ese momento está bien también, pero por lo menos que no hagan este tipo de actuaciones o desplantes que más que agraviar solamente a una persona, a una periodista, termina agraviando a toda la sociedad. Exactamente, y no amenace con bofetadas, senadora, nos queda bien, y sobre todo esto, aclare, ¿fue usted o no fue usted una planillera, una chupóptera? Sencillo es. Sí, sí, el famoso, como dirían en hecho, sí. El que nada debe. Nada, tenemos los papeles y se acabó la discusión. Porque no fue muy clara la explicación que ella hizo hoy. En absoluto. Y no hubo papeles tampoco. Y no. Pausa. La presidencia, no, señor presidente. Se levanta la sesión. Falta de garantía. Jure porque le jura la sesión. Que quiere aumento. Se levanta la sesión. Aumento la ciudadanía. Pero usted no aumentaron la basura. Ahora, ustedes que tanto le quieren. Ustedes que a la ciudadanía. Quieren jalarle basura y basura. Bueno, Fer, ya decíamos lo que vivimos hoy del Senado, y lamentablemente, claro, uno piensa si el Senado es así, las juntas municipales tampoco, ¿verdad? Si Claro. Los máximos estamentos de la República se comportan de cierta manera, no es raro que tampoco sea esta, o también sea esta la actitud de mucha gente en otros organismos colegiados. De agresión en agresión, Sí, de situación situación violenta, y en este caso estamos hablando de concejales que entre ellos se pelearon en la ciudad de Lambaré. La Junta Municipal, Diego, estaba tratando lo que tiene que ver con una ordenanza tributaria para el 2025, ¿sí? Y es en ese momento en que se da toda esta discusión. Referentes de la multibancada de la Junta de Lambaré mencionaron que el jefe municipal estaba buscando aumentar los tributos, y con esto se iba a dar un golpe al bolsillo de los lambareños. Ahí es que aparece este señor, que es el de remera roja, Víctor Silvera, el hombre canoso a quien vemos en imágenes. ¿Qué es lo que hace él? Él es el presidente de la Junta. Él es el presidente de la Junta. ¿Te imaginas? Él se levantó y empezó a señalarle a todos los de la multibancada, los de la oposición en Lambaré, ¿sí? Incoherente lo que repetía. Le decía a ellos. ¿Por qué el presidente de la Junta lambareña le decía incoherentes a la oposición o a esta multibancada? Porque les dijo, ustedes están diciendo ahora que no quieren aumentar los impuestos para el 2025, pero hace unos días aprobaron el aumento en el costo del servicio de recolección de basura. Ahí está. Y con eso también causaron un golpe al bolsillo del contribuyente, digamos. Exactamente. Aunque esto eran los impuestos en general del municipio. Sí. ¿Y qué pasa después? Silvera termina protagonizando ese hecho, ya por eso decimos de agresión, porque llegaron a los golpes, al empujón ahí. Si bien es cierto, no pasó a mayores. Por suerte. Sí. Ahora, esto no tiene ningún tipo de sanción. No. Esto se puede presentar, esto en la justicia no es nada, porque no hubo ningún tipo de daño. Hubo una lesión muy grave. Y la sanción política tampoco uno supone que va a llegar de alguna manera. Y tampoco una acción privada entre ellos. Hay que ver si la Junta o la Junta en general tiene formas también. Claro, mira, tiene un arañazo, parece. ¿Qué pasa? Silvera es atacado por el concejal Elvis Paniagua. Y ahí es que reacciona y se pegan unos con otros. Lastimosamente esto llegó
a este tipo de hechos, a protagonizar. En ese momento creo que es ya cuando se termina protagonizando el golpe con el otro concejal, que es el de saco negro, camisa blanca, que en ese momento termina golpeando al presidente de la Junta. Queremos compartir también, a la par que seguimos viendo este video, lo que decía Víctor Silvera. Yo le estaba reclamando a los compañeros, ¿verdad?, después de haber levantado la sesión, porque creía oportuno que así hacer, ¿verdad?, porque nuestro reglamento interno prevé, ¿verdad?, ante disturbio, ante falta de garantía, que el presidente pueda levantar la sesión, ¿verdad? Entonces yo levanté y ahí me gritaron, ¿verdad?, diciéndome de que no, ellos, para acallar la voz de ellos, que decían no a ningún aumento. Y entonces ahí yo le salí y le dije que aumento son lo que ustedes hicieron, golpeando en el bolsillo a todos los contribuyentes, alzando la basura en forma desmedida. Y entonces ahí lo que se muestra en el video, que yo le decía incoherente. Uno por uno. Uno por uno, sí. ¿La mayoría aprobaron estos concejales? Son mayoría aprobada. En una sesión, siete compañeros aprobaron, ¿verdad? A uno de ellos le señalaste. Le señalé y le decía que ellos sí son, ¿verdad? Porque del aumento, del supuesto aumento que ellos hablan, del por qué el intendente veta la ordenanza tributaria, eso no existe. Eso no existe. Prácticamente la misma ordenanza tributaria que está en vigencia para el 2024 es la que va a entrar a regir a partir del 2 de enero del 2025, ¿verdad? Prueba de eso es que el llamado a licitación de dos llamados muy importantes que están en proceso, que es el recapado 100% de nuestra avenida emblemática, que es Cacique Lambaré, los 12 aprobamos. Y bueno, y hoy ellos están viendo problemas, denuncias, están encontrando problemas, ¿verdad? Inclusive uno de los compañeros ya dijo de que solamente se encuentra 23 baches nomás en toda la extensión de Cacique, ¿entendés? Diciendo que minimizando, y entonces esa incoherencia es la que no entendemos, ¿verdad? O entendemos. Para la parte final de nuestro programa, pero nos queda un poquitito más de información todavía. Así es, porque hoy se tenía que haber desarrollado, dado la continuidad de la segunda parte del juicio contra Walter Bauer y ex policías también, todos ellos acusados de tortura, incluso otros aspectos como la privación ¿Condenados ya algunos? De libertad. Sí, condenados o como culpables. Se tenía que empezar a desarrollar las pruebas el día de hoy para saber cuánta pena le iban a llegar a otorgar. Pero lastimosamente esto no se pudo realizar porque los abogados defensores volvieron a plantear una recusación contra los miembros del tribunal. Nosotros ofrecemos la presencia de un perito técnico con todo su laboratorio para identificar la voz de cada uno de los intervinientes. Ya no tenemos duda porque en una inspección primaria ya se determinó. Pero formalmente hablando, vamos a pedir el análisis técnico, el análisis de acuerdo a la tecnología para determinar perfectamente se puede. Nadie puede negar su voz, nadie puede cambiar su voz y nadie puede utilizar el anonimato para condenar a inocentes. ¿Sobre el hecho en sí es que van a pedir esos peritajes o sobre la acusación que hacen contra la jueza? Sobre la actuación que tuvo en una reunión sospechosa con gente indebida, tratando un tema que no es de tratamiento público, en un lugar público. Ya sabemos quiénes estuvieron ahí y vamos a pedir de que eso sea la base para una investigación. Yo les aseguro, muchos inocentes que están en la cárcel se van a beneficiar de esto. ¿Usted niega que haya existido tortura? Pero se probó, le pido que el doctor le explique, se probó que no existió. No, es que niego. Yo no digo, no, esto nomás pasó y aquello no pasó. ¿La privación ilegítima de libertad? Bueno, la privación ilegítima de libertad, le digo en dos palabras, pero eso sí, acá el especialista, le pido que le consulte. Ellos presentaron un recurso de habeas corpus, ¿cómo era? Genérico. Bueno, la Corte intervino
fueron llamados, fueron escuchados. La Corte ratificó la intervención de los órganos de seguridad del Estado. Llámese, en el caso que a mí más me interesa, Ministerio del Interior y Policía Nacional. Ratificó. ¿Qué significa? Que están correctamente detenidos. Bueno, solamente pidió el cambio del lugar, porque ellos estaban en una unidad militar debido a la convulsión y al problema grave que hubo en ese momento y problemas de seguridad, y dijo, es un oficial de policía, un profesional, entonces tiene que estar en un sitio policial.